Seguimos con este interesante testimonio. Entonces, fuiste a celebrar. Sí, usted sabe que uno mayormente cuando uno está en ese mundo, en ese ambiente, uno se deja influenciar de ciertas cosas. Ya nosotros teníamos 3 resguardos para que no nos pase de que nada. Pero cuando comienzo a analizar la situación, este compañero mío, el que le mencioné ahorita, el que le llamaban Carlitín 27, murió a los 20 años. 20 años de edad, muchachito, y ya estaba en el Palacio tú ibas y encontraba la foto de él en grande, el más buscado. A tal punto que en una ocasión nosotros teníamos varios motoristas de confianza, porque ya él estaba a un extremo que él no podía estar ni siquiera en el barrio. Él vivía en un campo clavado y volvía al barrio nada más a 6 deshacer, como se dice. Y él siempre me mandaba a buscar con uno de esos motoristas, y uno de los motoristas que lo llevó a él a un sitio y volvió y se paró en su parada de motoconcho, y la policía llegó a preguntarle que dónde lo había dejado. Y como el motorista no lo quiso decir, le dieron un tiro en la cabeza y lo matan. O sea, pero ¿quién le tiró un tiro? La policía. Oh, La policía. Eso fue muy lamentable en los guandules y en el 27 entero, porque el motorista no tenía nada que ver con eso. Simplemente motoconcho, estaba en su parada, llévame allí. O sea, no hay justificación para quitarle la vida a alguien por eso. Y él cada vez que llegaba siempre me mandaba a buscar con algún motorista, porque ya él no podía estar por allá ni nada. ¿y qué usted hablaba? ¿Qué usted hablaba cuando él te mandaba a buscar? No, cuando él me mandaba a buscar, yo iba a preguntarme cómo estaba el panorama, cómo estaba todo, y esto y aquello, y si iba a hacer algo en el bloque cerca, en la zona, me decía, recoge la gente, dile que no salgan, que se queden trancados, que ahí voy, si me invito, me decía, ¿Y ahí con quién voy. él vivía por ahí? ¿Él solo No, tenía es gente? que él no vivía en el barrio ya. No, en el campo. En el campo, él tenía a su padre por ahí. Su padre, sí. Ok. Y Entonces, cómo tú te acercas a Dios con tanta, cómo fue pasando el tiempo así? bueno, mire, en varias ocasiones yo me vi al borde de la muerte, como en esa ocasión que le dije, y en otras ocasiones más. Entonces, todo eso comenzó a chocarme, porque la gente, si el ser humano tiene un vacío y trata de llenarlo con placeres, con ciertas cosas, como trataba de hacerlo yo. La gente me veía reír y yo siempre estaba sonriente en la calle, pero en mi habitación yo era un mar de lágrimas. Cuando se cerraba el telón, que yo estaba solo, yo decía, Dios mío, yo no puedo seguir viviendo esta vida que yo estoy viviendo. A tal punto que ya había uno de los compañeros míos, bueno, vive en Estados Unidos él ahora mismo, me decía el sereno. Porque yo, cuando salíamos a la discoteca, íbamos, bebíamos, no íbamos de que a acostar, y al otro día cuando ellos se levantaban me encontraban todavía en la calle despierto, amaneció bebiendo y consumiendo. Y ya yo estaba que yo lloraba en mi casa, decía, yo no puedo seguir viviendo esta vida, yo tengo que cambiar. Y yo decía a veces, no voy a salir para la calle hoy, me voy a quedar trancado. Y me trancaba en mi casa, pero allá el enemigo me mandaba a alguien, dinero, estupefaciente y bebida, a la calle otra vez. Hasta que un día yo batallaba con algo. Había algo que no me permitía dormir, no me dejaba dormir muchas veces. Cuando yo trataba de coger el sueño, algo como que descendía sobre mí, como que entraba como dentro de mí, como que si me quisiese quitar el alma. Y yo batallaba con eso a tal punto que yo abría los ojos, yo veía todo a mi alrededor, pero yo no podía hablar y no podía moverme. Lo único que podía hacer era solamente, y no podía hablar. Y yo sentía como que se me iba la vida, como que la vida se me iba. Y yo recuerdo que cuando yo le decía eso a los muchachos, a los compañeros, me decían, eso era la droga que te tiene loco a ti, tú estás fundido ya, que sí o qué. Había gente que me decían, tú tienes que abrir la Biblia en el Salmo 23, Salmo 91 y así sucesivamente. Y cuando yo hacía todo lo que me decía, el problema iba de mal en peor, o sea, yo seguía igualito. Otros me decían, tiene que poner la chancleta en cruz, yo la ponía en cruz, en todo como sea, y el problema nada de nada. Otros me decían, tiene que bañarte con agua florida, agua vini, con San Nicolás del Sur, agua, o sea,
un sinnúmero de cosas que todo eso es brujería. Y un día yo, la última vez que me dio ese asunto, que no podía dormir, yo recuerdo que yo allí, durmiendo, yo dije, Dios mío, si yo amanezco vivo, yo te voy a servir. Y yo recuerdo que yo sabía cómo la gente aceptaba a Cristo, yo había visto en sitios como la gente, y yo le decía, Señor, en el nombre de Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador, y inscribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Porque si mañana yo amanezco vivo, yo voy para la iglesia. Y yo recuerdo que cuando me desperté en la mañana, le digo, wow, amanecí vivo, qué bueno. Y recuerdo que hice un compromiso con Dios. Ese día bajo donde un cristiano de por allá, se llama Edwin Martínez, mi hermano Edwin Martínez, que Dios lo bendiga mucho. Edwin, yo le digo, Edwin, ¿cuáles son los días de culto allá en la iglesia? Me dice, el sábado hay culto, vamos para allá. Le digo, sí, pásame a buscar. En la tarde bajo el bloque, un colmado que está en el bloque, donde paraba. Y hay un primo mío, de los muchachos sanos del barrio, y me dice el primo mío, Gumaro, van un vaso, ven. Me recuerdo compró una Brahma Light, de la Brahma Light Jumbo, cenicita, me acuerdo yo. Y me dice, el mango un vaso, ven. Digo, no, yo te dije a ti que yo voy para la iglesia. Dice él, oye, ahora este está loco de que va para la iglesia. Digo, eso es el diablo que te estoy usando, me voy para mi casa. Y me fui, en vez de coger para mi casa, cojo pan de mi madre, porque en mi casa siempre iban a buscarme. Y le dije al varón, a Edwin, le digo, cruza por donde mi mamá, que yo voy a estar de mi mamá, y cojo pan de mi madre. Allá de mi madre, yo recuerdo, comencé a leer la Biblia, mi madre tiene una Biblia allá, yo comencé a leer la Biblia, y ahí llega la hora y el varón va y me busca. Cuando el varón va y me busca, yo arranco con él para la iglesia, y llego allá a la iglesia, y me estoy gozando allá en la iglesia, y cuando llega el momento del mensaje, el predicador, el hombre que está predicando, era alguien que cuando me vi en la esquina, hay una esquina, en una calle que se llama La Santa Rita, cancha Los 5 Mártires. En esa esquina a veces yo estaba ahí, con mi pistola encima, amanecido, y él llegaba y me decía, Gumaro, yo quiero orar por ti. Digo, claro, varón, ven, ora. Me dice, yo te veo a ti como un evangelista, yo te veo a ti predicando. Y yo recuerdo que cuando estoy ahí en la iglesia, quien le toca predicar es ese mismo hombre, Jesús Ciprián, mi hermano Jesús Ciprián, que Dios me lo bendiga cada día más. ¿Quién? Jesús Ciprián. Oh, Jesús Ciprián. Y Jesús Ciprián, cuando está predicando, que él hace el llamado, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Yo no sé cómo fue, Francis. El fin fue que yo pasé allá adelante, sin que nadie me force ni nada. O sea, que hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque me forcen. No, a mí nadie tuvo que forzarme. Yo me embalé hacia allá y digo, yo quiero a Cristo. Todo el mundo en la iglesia se sorprendió. ¡Claro! Eso fue una algarabía que hizo la iglesia. ¿Por qué? También porque la iglesia, en el 2010, yo estuve preso en la cárcel de Najayo. Okay. Yo venía, me esperaba una condena de algunos 15 o 20 años. Y cuando estoy en la iglesia, en Najayo, estoy 3 meses preventivo, la familia mía no, lo que hace es que van a la iglesia y hablan con el pastor para que me pongan en oración. Y la iglesia está orando por mí, yo preso. Dios me saca de allí de Najayo a los 4 meses y 22 días. Y entonces, estoy ese día en el culto, cuando Jesús Ciprián hace el llamado que yo paso, por eso la iglesia se puso, ¿sabes? Porque estaban orando por mí, yo preso, me sueltan, no me convertí de una vez, y 2 años después, en el 2012, entonces acepto a Cristo. Y yo comencé a llorar, y yo recuerdo que las lágrimas, los gritos no eran de sufrimiento, sino de gozo, de alegría. Yo sentía, yo caí en el suelo, en un éxtasis. Yo sentía como de mí salía como toda esa malicia, como toda esa pesadez que salía de mí. Y yo recuerdo que me levanto, cuando me pongo de pie, una hermana, Carolina Pérez, me coge el nombre y el número de teléfono. Se termina el servicio y los hermanos comienzan a abrazarme. Nunca había sentido a alguien abrazarme con ese abrazo tan cariñoso, tan cálido, con un amor genuino. Y eso me llenó de alegría. Amaro, vamos a venir en la parte final. Está interesante. Una pausa y en breve seguimos con ustedes en la parte final.
Si usted anda buscando un contador para sus reportes mensuales con la Dirección General de Impuestos Internos, ya lo encontraste. Licenciado Francis Díaz, contador público autorizado. Contáctanos al 829-709-3863 y en nuestra oficina al 809-380-3874. Además, ofrecemos los servicios de asesoría impositiva, servicios inmobiliarios, iguala de contabilidad, auditoría, constitución y formación de compañía, inventario y declaración de impuestos. Ubícanos en la calle Santo Tomé Norte, 111 Baní, o escríbanos a nuestro correo electrónico con francis_y_hotmail.com. Licenciado Francis Díaz, contador público autorizado. Sintoniza todos los sábados a las 4 de la tarde con Francis y algo más por CTV, con Francis y algo más.